Pues buenas tardes y bienvenidos a todos a la segunda conferencia, que es la que dio un poco, fue la justificación de montar este pequeño ciclo para los que ya estuvieron aquí la semana pasada. Y es una conferencia un poco especial. La verdad que aunque vamos a hablar de la mar aquí en Santander, que es lo normal, lo cierto es que tenemos una querencia los de Caqui por hablar de lo nuestro. Entonces rompemos un poco la línea y con mucho gusto además, porque encima el comandante naval nos va a presentar la conferencia. Yo me voy a limitar simplemente a un par de detalles sobre el conferenciante. Comandante en la reserva, Ignacio Moyá, que fue además casualmente mi alférez en los tiempos de academia. Es comandante de infantería de operaciones especiales, estuvo también en regulares y destinado en Madrid en la agrupación logística de la división Brunete en sus tiempos, antes de pasar a la reserva y desempeñar otras tareas. Ya ahí se ha preparado, bueno, se hizo un montón de cursos, máster en dirección comercial, graduado en comunicación, diplomado superior como presentador de radio y televisión. Lo notarán porque habla muy bien en público, no como yo, y además es socio director de una empresa de formación Avante Consultores, profesor en escuelas de negocios, experto en entrenador en habilidades comerciales, sociales y directivas, en fin, que colabora habitualmente en ámbitos militares y empresariales y además se dedica a escribir. Tiene un libro que publicó hace poco sobre Colón, desde una perspectiva un tanto sorprendente, yo no lo había visto nunca, es Colón Emprendedor, el almirante como hombre de empresa, aquel que no fue solo a descubrir un nuevo mundo, sino que además a fundar empresas allí, con todo éxito, por cierto. Llamo la atención también sobre un punto. Su formación es de militar y como militar obtuvo una base profesional, técnica, humana, moral, de principios que le han hecho triunfar en la vida civil también, de lo cual, sinceramente, me siento orgullosísimo de tenerlo hoy aquí. Este año es el 70 aniversario, que es la conferencia, el 70 aniversario del hundimiento del Dragaminas Guadalete. Entonces está recordándolo, rememorando el último buque de la Armada que se hundió, rememorándolo con conferencias por toda España, fundamentalmente porque su padre fue el penúltimo comandante del barco. Y además aquí con una situación un poco especial, porque tenemos aquí a Lolo. Lolo es uno de los 5 supervivientes de aquel naufragio que están vivos todavía. Tiene 91 años y esta mañana ha salido a navegar. O sea que no le cogió miedo al mar en absoluto. Es un cántabro de esos que hablábamos el otro día y de los que volveremos a hablar en sucesivas ocasiones. Me atrevo a decirlo, un héroe. Y no todos tenemos la oportunidad de coincidir alguna vez con un héroe a quien le damos la bienvenida. Aquí tenemos la cruz. Y bueno, hemos quitado han bajado el diploma y está la cruz al mérito militar con distintivo rojo que le dieron por su comportamiento durante el naufragio del barco. Dicho lo cual, yo no digo más y le paso la entrada al comandante naval, que ha mandado la escuadrilla de dragaminas hasta hace bien poco, con lo cual conoce muy bien el mundo que hoy se va a describir aquí, del que nos van a hablar. Y ya está, y sin más, mi comandante. Pues muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias a todos por asistir. Comprenderán que para un marino hablar de naufragio de un buque de la Armada, el único naufragio que hemos tenido en época de paz, al menos en el siglo XX y XXI, pues es algo que me impacta, ¿no? Y más por la vinculación que he tenido con la Fuerza de Medidas contra Minas. He sido comandante de un dragaminas en el año 2001 y he mandado a la escuadrilla de cazaminas en el año 2015. Entonces, los siento muy cercanos. La pérdida de vidas humanas que tuvo el Guadalete cuando naufragó en el año 54, hace 70 años, pues es uno de los episodios más tristes que ha tenido la Armada Española, repito, en época de paz. Pero también nos sacó a relucir la heroicidad de algunos de los miembros de su dotación, que gracias a la actuación que tuvieron en aquel momento salvaron numerosas vidas. Y yo es con lo que me quedo.
El Dragaminas Guadalete fue el 7º de la primera serie de dragaminas que tuvo la Armada Española que empezaron a construirse en el año 46. Fue la primera vez que la Armada diseñó unos buques, era un modelo alemán, pero se rediseñaron en España y se construyeron en España. La primera vez que la Armada se dotó de una capacidad de guerra de medidas contra minas, como le llamamos nosotros. Fue la semilla, aunque cierto es que estos 7 primeros buques, el Guadalete fue el último de ellos y tuvo una vida operativa muy cortita, del 46 al 54. Fue la semilla para lo que tenemos hoy en día, que tenemos una de las fuerzas de medidas contra minas más capaces de lo que podemos ver por el mundo y en la OTAN. Son 6 cazaminas, pero de última generación, a la altura de la marina más moderna. Cierto es que antes del año 46 la Armada ya había utilizado dragaminas, pero eran buques que no eran diseñados como dragaminas, eran pesqueros reconvertidos para largar rastras por la popa y hacer explosionar las minas. Voy a hablar un poquito de lo que son los dragaminas, porque siempre hablamos de Dragaminas Guadalete, y aunque no fue la causa, sí que podemos, o yo por lo menos entiendo que el diseño de un dragaminas con un calado muy pequeño, porque son buques diseñados para aproximarse mucho a costa y poder neutralizar toda la amenaza de minas que normalmente están cerca de costas para impedir los desembarcos anfibios. Su poco calado hace que tengan poca reserva de flotabilidad, y eso hace que cuando empieza a entrar agua, pues pueden hundirse más rápidamente que un buque de un desplazamiento normal y de más calado. Los dragaminas antiguos eran buques de madera, sin embargo los de la clase Guadalete o de la clase Vidasoa, que era la primera serie, eran de hierro. Ya salieron mal, porque eran diseños de la Segunda Guerra Mundial, copiados de los alemanes. En aquella época solo existían las minas de contacto, esas minas de orinque con unos cuernos que golpeaban contra los buques, contra el casco, se partía ese cuerno y activaba el dispositivo explosivo. Eran buques de hierro y por lo tanto no eran capaces para contrarrestar la amenaza de minas que fueron posteriores a ese diseño, que son minas de influencia, que se activan por influencia magnética, por la firma magnética de los buques o por la firma acústica. Un barco de hierro obviamente no puede operar en zonas donde hay minas que se activan con la firma magnética de los barcos. Por eso no operaron nunca como dragaminas. Y ya nada más, voy a hacer la palabra simplemente decir que las dotaciones de los dragaminas son dotaciones de élite porque son los primeros que llegan a las zonas. No se concibe una operación naval sin una operación previa de desminado para garantizar las operaciones anfibias. Es decir, son buques que entran en zonas donde hay minas. Los dragaminas primitivos entraban a ciegas, no veían lo que había en el fondo, confiaban en que las rastras que llevaban por la popa eran capaces de hacer explosionar las minas magnéticas y las minas acústicas. Tenían productores de ruidos por la popa, tenían un cable que generaba un campo magnético y les hacía explosionar. Entraban a ciegas. Hoy en día ya no se concibe. Por eso actualmente esta capacidad reside en lo que se llaman cazaminas, que sí exploran todo lo que hay en el fondo, que ven lo que hay por delante del cazaminas y que básicamente dejan limpiar una zona al 100%, casi al 100%. Los dragaminas antiguos no, sobre todo porque las minas son cada vez más inteligentes y son capaces de contar buques. Es decir, no se activan la primera vez que pasa un dragaminas generando un ruido similar al de un barco, sino que lo hace a lo mejor a la vez número 9 o 10 a la décima vez, con lo cual nunca tenemos la garantía de que la zona queda limpia de minas. Sin más, le voy a hacer la palabra al conferenciante, de familia de marinos. Él es de tierra, yo también tengo un yerno que es del aire, no pasa nada. Siempre hay algún despistado, pero bueno. Ignacio es un experto conferenciante. Yo he asistido a alguna conferencia suya ya de cuando estaba en Cartagena mandando a la Escuadrilla de Cazaminas. Es una conferencia estupenda y es un recuerdo muy bonito, teniendo además aquí a Lolo, como han dicho, uno de los pocos supervivientes del naufragio Guadalete, con su familia, vive en Colindres y, como ha dicho Emiliano, ha salido a pescar esta mañana. Bueno, muchas gracias, mi comandante, mi coronel. Quiero agradecer en primer lugar a la Delegación de Defensa de Cantabria y a la Comandancia Naval que hayáis hecho posible, junto con este Ateneo, el hacer posible esta conferencia, que es un tributo, un homenaje muy merecido a estos hombres y sobre todo a los 34 que perdieron la vida. Yo antes de empezar la conferencia, que la daré desde el atril, sí me gustaría... Yo tengo mucha amistad con Lolo y se lo he dicho ya desde el año 2014 que le conozco, porque él era el repostero, en la Armada el repostero es el soldado, el marinero de confianza del comandante del buque,
y nosotros somos una familia de 12 hermanos. Mi padre se murió muy pronto, en 1977, yo tenía 17 años. Entonces, la cuota de padre que yo he tenido, además siendo gemelo, o sea, que había que dividirla por dos, la cuota de padre, lo digo de verdad, yo echo de menos el haber estado más tiempo con mi padre, porque cuando me hice adulto ya mi padre no estaba. Y este hombre, Lolo, pues estuvo 2 años navegando en el Guadalete con mi padre, y es muy probable que, te lo he dicho siempre, que tú estuvieras con don José, con el capitán de fragata Moya, más tiempo que yo, y eso me da envidia. Además de eso, pues hemos hecho una amistad con la familia que nos acompañan aquí y me han permitido que hoy me considere cántabro de adopción. En esa familia ya saben que puedo tardar más o menos unos meses, pero siempre vuelvo por ahí, me tomo unas rabas que las hace su mujer extraordinarias y tal. Yo quiero agradecerles que nos acompañen en esta conferencia, que van a ver que no es una conferencia al uso, que insisto que es un tributo. José, no te había visto, ahora te veo. Y quiero agradecer por encima de todo a Lolo, al superviviente del Guadalete. Quedan exactamente 6 en España. Él tuvo un comportamiento admirable y yo, antes de que os bajéis, Lolo, yo creo que es necesario que saludes. Te hago una pregunta nada más. ¿Es cierto, son cosas mías, que vas camino de los 92 años y recuerdas muy nítidamente aquel naufragio? De todo. Desde 4 años para acá me recuerdan todo. De la guerra. Cuando íbamos al refugio con 4 años me acuerdo de todo para acá. Y que tuviste un comportamiento heroico, no exagero. Bueno, lo voy a decir yo, tú no lo dices, pero lo digo yo con tu visto bueno, ¿te parece? Bueno, pues cuando terminemos, yo os pediría a mi comandante, mi coronel, que subamos a Lolo y si le quieren hacer alguna pregunta, luego que nos cuente él algo más, porque es sin lugar a dudas el protagonista de esta tarde. Muchas gracias. Pase. Ten cuidado con los cables. Bueno, ahí está un lepanto que encargamos la familia Moya se lo regalamos hace unos años a Lolo. Es una réplica del lepanto que él llevó y que lució con orgullo siendo parte de la dotación del Guadalete. Este cuadro, como ha dicho el coronel, pues es el otorgamiento de la Armada que se le concedió a él y al resto, a los 78 miembros de la dotación, la Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo. Y la propia medalla pues está ahí al otro lado del lepanto, así que al terminar, quien quiera acercarse, pues ahí está eso. Efectivamente, mi padre, el capitán de navío José Moya Maestre, ahí le vemos una fotografía siendo capitán de de corbeta, probablemente unos años después, del año 55-56, pero así lo debió conocer Lolo y así era él como comandante del Guadalete. Los marinos cada 2 años hacen el relevo del barco, mi padre lo hizo y entregó el barco al teniente de navío José María González Aldama, que en la primera navegación se encontró con el mayor temporal que conoce la hemeroteca en el Mediterráneo. Ese día, el día 25 de marzo de 1954, se cerraron todos los puertos del Mediterráneo. Se hundió un pesquero en Valencia, sin víctimas. Y el Guadalete pues salió a la mar esa noche, como era obligatorio, y cuando el comandante quiso pues volver al puerto, porque efectivamente saltó súbitamente un temporal horroroso, pues ya el Mediterráneo había decidido engullir al barco y se van a quedar 34, de 78 hombres, 34 mueren o desaparecen en la mar. Se recuperaron 13 cadáveres y es, como ha dicho también el coronel, pues la mayor tragedia que ha tenido la Armada después de la Guerra Civil. Se pasó página muy pronto, luego lo explicaré el porqué, pero eso ha tenido una incidencia muy importante en Lolo, en los supervivientes, sobre todo en los familiares de los que perdieron a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos, porque durante décadas pues, han recibido un olvido muy cruel y apenas se podían conformar los que vivieran en Madrid con una misa
que se solía organizar cada 25 de marzo. Esa era la tendencia que llevaba el Guadalete, que ya pasara al ostracismo más cruel, cuando mi hermano Luis, capitán de navío de la Armada, un hombre muy comprometido con la historia de la Armada y con ha escrito muchas novelas y tiene una cierta especialización en pecios, le pareció que en el 2004, con motivo del 50 aniversario del hundimiento del Guadalete, que un tributo que le tenía que hacer mi hermano Luis a su padre era recuperar, buscar qué había pasado con el Guadalete y darlo a conocer. Así que mi hermano Luis, junto con el capitán de navío, comandante naval de Ceuta, y con el visto bueno del almirante de la flota, que también comprendió que era una deuda que tenía la Armada con los miembros del Guadalete, se organizó pues sendos homenajes en San Fernando y en Ceuta. En Ceuta por ser el lugar desde donde zarpó en su última singladura el Guadalete, y en San Fernando porque casi la mitad de la dotación, los marineros, eran de allí. Ahí es cuando yo conozco lo que le pasa al Guadalete. Yo había nacido 5 años después de que se hundiera el Guadalete y en mi casa pues era una referencia constante el Guadalete, pero yo como crío, pues sí, sé que a mi padre le había pasado algo, pero en el 2014... En el 2004 mi hermano Luis estaba destinado en Nápoles. Entonces hizo un artículo precioso en la Revista General de Marina, pero poca difusión tuvo aquello. Y es en el 2014, cuando se va a cumplir el 60 aniversario, que él era el capitán de navío, segundo comandante de la base naval de Rota, cuando se empeña y decide que es el momento de recuperar la memoria del Guadalete. Yo voy a la conferencia que da mi hermano Luis en San Fernando y allí me quedo impactado de la dimensión de la tragedia. Entonces entiendo lo que se hablaba en mi casa y yo, por vivir en Madrid, le pido a mi hermano Luis que me deje llevarme el relato y empezar por mi familia. Y bueno, pues eso me permitió que, sin pretenderlo, y me siento orgulloso de ello, pues soy de alguna manera, y entiéndanme, el apóstol, el que va contando qué le pasó al Guadalete. Efectivamente, como ha dicho el coronel, pues he pasado ya por muchas ciudades de España, he tenido oportunidad de conocer a otros supervivientes y sin darse cuenta o sin que lo pretendiéramos, tanto los capitanes de navío, Ramis como Moyá, mi hermano, al pasarme ese testigo, me permitieron también investigar, porque claro, fueron tantas décadas de silencio que hoy es el día en que tenemos contabilizados a 6 supervivientes, pero probablemente pueda haber alguno más por ahí al que no hemos podido llegar debido a hay un dato importante que lo digo ahora por si luego se me olvidara, es que toda la información de lo que le pasó, el informe oficial, estaba en un archivo que tiene la Armada en San Fernando. Y en la década de los 70 hubo un incendio pavoroso y la información, la investigación allí se quedó. Mi hermano Luis, el relato que es el que yo le copio, lo que él cuenta en San Fernando y en Cádiz, lo hace sobre la base, San Fernando y Ceuta, lo hace sobre la base del informe que dio el teniente de navío González de Aldama, que sobrevivió a la tragedia, y sobre el testimonio de los supervivientes, familiares y crónicas que se publicaron en la época. La verdad absoluta de lo que le pasó al Guadalete ya nunca lo sabremos, pero vamos, nos podemos aproximar mucho y desde luego somos unos privilegiados porque Lolo nos da información puntual de muchísimo de lo que recuerda él. Con esto estoy explicando un poco qué hace un comandante de infantería, pues contando una historia que es propia de la Armada. No soy marino, Jorge, mi comandante, pero sé que cuento esta historia con rigor. Pero te pido, por favor, bueno, y estamos en Santander y habrá otros marinos en la sala, y lo digo de verdad, que si me equivoco en algo o tengo algún gazapo, que me corrijáis, porque de lo que se trata es que le demos luz a lo que le pasó al Guadalete. Bueno, el rumbo que me propongo seguir pues es dar una pincelada, continuar con lo que nos contaba el comandante, qué fueron los dragaminas de la clase Vidasoa. Vengo de una cierta afonía y me sale una voz un poco imbécil, no sé cómo decirlo, pero luego se normaliza, la iré recuperando, les pido disculpas. Zarparemos con el Guadalete en su última singladura, explicaremos por qué se convirtió en un naufragio olvidado y haremos nuestro particular homenaje hoy aquí en el Ateneo de Santander a las 34 vidas que se quedaron en la mar. Añado a lo que ha contado el comandante naval, que efectivamente cuando termina la guerra civil, pues la Armada tiene que dotarse de medios dragaminas, como ha explicado él,
pero vivíamos una época de autarquía, de aislamiento, y entonces el gobierno pide a Alemania, que era el cordón umbilical que manteníamos, que nos ofreciera algún dragaminas, y nos dieron la patente de este, que a ellos les dio muy buen resultado. Ellos hicieron, los alemanes, 236 unidades, pero claro, como estaban diseñados, como ha dicho el comandante, para hacer labores sobre todo fluviales y para navegar en las aguas tranquilas del Báltico, lo que para ellos funcionó muy bien, aquí una vez que se botaron los barcos, pues eran barcos muy, muy inestables y con problemas de construcción. Aquí tenemos el primero de ellos, de los 7 primeros. La Armada acometió la construcción de 7 primeros que iban a ser con propulsión a caldera. En algún lugar he oído que probablemente estamos hablando de los últimos barcos con propulsión a caldera. De hecho, la Armada en aquella época tenía problemas para encontrar la especialidad de fogoneros porque empezaba a extinguirse. Pero este barco, y aquí me gusta remarcarlo, que España, que históricamente ha sido una nación extraordinaria construyendo barcos y dándonos mejores marinos, y no es demagogia, y lo digo aquí, en el norte, donde hay muchísimos marinos que han hecho historia a nivel mundial. Sin embargo, después de la guerra, pues era muy precaria la construcción. La Armada no sabe si dárselo a la ingeniería civil, la construcción de los 7 primeros, o dárselo a la entonces empresa nacional Bazán. Se decantan por estos últimos porque probablemente los plazos de entrega dieran más confianza, pero se construyen mal. Hay que sobre la marcha ir corrigiendo errores, le van metiendo cada vez más hierro remachado, termina siendo un barco que tiene un francobordo, que es la altura que hay desde la cubierta. Perdón si cuento alguna cosa básica para los que son aquí marinos, pero la altura, y lo vemos en la fotografía, soy daltónico y esto no lo veo, pero bueno, lo dejo. La altura de la cubierta al agua está muy estilizada, es un barco bonito. Esto en las aguas tranquilas del Báltico va bien, pero en nuestro litoral es agitado. Y lo mismo da hablar del Cantábrico que del Atlántico o del Mediterráneo, que cuando el levante se pone duro, bueno, se llevó al Guadalete. Este barco estaba condenado a embarcar agua. Tiene una eslora casi de un largo de casi 70 metros. 585 toneladas, que es el peso cuando se bota, es un disparate por lo visto. Además es un barco que tiende a hocicar, a meter el hocico. Luego este barco sí o sí va a embarcar agua, pero es que los imbornales, que son los agujeros por los que de manera natural tiene que desaguar, no están bien diseñados. Y para colmo, el frisado general del buque, la estanqueidad, es precaria. Con lo cual un barco que mete la proa, que embarca agua, que corre toda la cubierta, como me contaba esta mañana otra vez Lolo, todo se iba hacia la popa, en la popa no desagua y se empieza a calar el agua y lleva propulsión a carbón, un carbón que España desgraciadamente nunca hemos tenido un buen carbón comparado con los ingleses, por poner un ejemplo, pero es que después de la guerra encima el carbón estaba adulterado con arena y tal, así que este barco, una vez que se botó, debería dar 11 nudos y llevar unas revoluciones en torno a 120, que está proporcionado para el barco y para hacer su misión, ya no de dragaminas, como ha explicado el comandante, pero sí de patrullero, no tenía que tener problema. Pero esta primera serie nunca dieron 11 nudos y las revoluciones tendían siempre a bajar. Es un barco que yo, por resumirlo, me atrevo a decir que cualquier comandante, cualquiera que tuviera la responsabilidad del gobierno de este barco, tenía un margen de maniobra muy escaso para las contingencias o para los imprevistos. Y bueno, entonces, a lo que he dicho ahí, patente alemana, voy a añadir una cosa importante. Estos barcos, la flota tenía que hacer acto de presencia ante la inminente independencia del protectorado español, y para eso hacían una labor interesante, una labor disuasoria. Es decir, el Guadalete generalmente salía de Ceuta, bueno, luego vemos la derrota que seguían, y pasaban por los caladeros donde los franceses se colaban con mucha frecuencia, y con la artillería que llevaba el barco a modo de manera disuasoria y la mera presencia, pues hacía ese doble cometido, que ante las costas de África, pues que la Armada tuviera presencia y que además pues que limpiáramos de ilegales las zonas que eran de aguas nacionales.
Aquí tenemos al Guadalete, lo vemos ahí con el humo negro propio de la propulsión a carbón. Los medios salvavidas de este barco, como el de los barcos de la época, eran absolutamente insuficientes. Hoy, desde luego, podemos cualquiera de nosotros viajar en autobús, en tren, en barco, en avión, que las medidas de seguridad son exquisitas. En aquella época no lo era así. Este barco llevaba como medio salvavidas un bote a motor de 8 metros en la cubierta superior. Si miramos la imagen de abajo, visto desde arriba, ahí vemos el bote a motor de 8 metros. En la cubierta de abajo llevaba un bote más modesto, un chinchorro de 5 metros a remo. Llevaba adosado, lo vemos en los costados, llevaba 2 balsas neumáticas y 72 chalecos salvavidas que van a resultar insuficientes para los 78 miembros de la dotación. Además, los chalecos eran, yo creo que por las edades que manejamos aquí, algunos, los más mayores, lo hemos conocido, aquellos chalecos que eran corcho, revestido de un nylon y con unas amarras pues absolutamente precarias. Estos chalecos, es que al día siguiente el destructor Ciscar va a recuperar 6 cadáveres. Ninguno de ellos llevaba el chaleco. O sea, señal inequívoca de que las amarras eran... Mira, me contaba esta mañana Lolo que él cuando se puso el chaleco se lo pasó por las entrepiernas y tal, conocedor de que ese chaleco, si se lo ponían como de manera natural, lo pedía el chaleco, pues podrían tener problemas. Y es que Lolo, desde los 10 años, en Colindres salía a la mar con su padre. Sí, voy a contar esto porque si se me olvida no me lo voy a perdonar. Su hermano Santiago ha hecho la mili en Ferrol y allí en Ferrol ha sido el repostero del Sarmiento de Gamboa. Uno de los oficiales del Sarmiento de Gamboa era mi padre, el alférez o teniente de navío Moyá. Y entonces Santiago Echevarría, su hermano, fue repostero en ese barco, en todos los barcos de la Armada. Insisto que el repostero es el marinero de confianza, el que ayuda en tareas logísticas, como camarero, sirve las comidas, en fin. Y Santiago lo hizo en el Arsenal de Cartagena, en el Sarmiento de Gamboa. A él, cuando le toca hacer la mili, se va a hacer la mili al cuartel de instrucción de marinería de Ferrol, igual que su hermano mayor. Y cuando le tienen que destinar, él de manera voluntaria, que me sigue sorprendiendo Lolo, él y un paisano deciden hacer la aventura y piden voluntariamente ir al norte de África y piden un destino allí y lo destinan en el Guadalete. Esta es la parte en la que podemos esbozar una sonrisa porque él es muy pillo, no es la primera vez que te lo llamo. Porque ¿qué hiciste? Pues nada más llegar al Guadalete se hizo el encontradizo con mi padre, con el joven teniente de navío Moyá, y entonces se cruzó con él y dice, mi comandante, y mi padre le diría, dime, pues que mi hermano Santiago, que le da recuerdos. ¿Y quién? Santiago Echevarría fue su repostero en el Sarmiento. Ah, sí, pues que si quiere yo soy su repostero también. O sea, se buscó la vida en la mili, que es lo que tiene que hacer una persona inteligente. Entonces, es verdad que la familia de su mujer, de José, pues han tenido hostelería. Entonces, él como repostero, pues era un oficio que también sabía hacer. Pero para mí, Lolo, tenías esa dualidad. Conocías la repostería o tus labores como repostero te costó poco, pero me atrevo a decir, y lo digo con orgullo, porque vamos a ver luego lo que pasa, probablemente fuera, y tenías 20 años, 22 cuando se va a hundir. Por eso, y como estar 2 años casi en el Guadalete, cuando se hunde el Guadalete tú tienes 22 años. Pues con 22 años probablemente de los 78 hombres que van a bordo sea el que más horas de mar tiene, o si lo quieren de otra manera, el que está más preparado para esa contingencia, porque además tiene un temple tremendo. Ya lo veremos por qué. Bueno, pues continúo, me parece que no me dejo nada. Así que tenemos a Lolo de repostero y cuando llegue el naufragio recuperaremos su comportamiento. Vamos con las últimas horas del Guadalete. Bueno, a todos ellos vamos a recordar los datos, son 34 muertos o desaparecidos, se van a recuperar 13 cuerpos, 6 los recoge el Ciscar al día siguiente y 1
el buque que va a actuar como buque de rescate. Y me quedan 6, 1, 7 y 6 los va a arrojar el mar Mediterráneo, pasados los meses, a la costa africana. Así que de los 34 muertos hay 13 muertos y el resto desaparecidos. A todos se les entrega, lo que he comentado antes, la Cruz al Mérito Naval con distintivo rojo. Y vamos a poner aquí los mandos más significativos del buque. El comandante del buque, teniente de navío González Aldama, que calcularle que tuviera el hombre unos 32 años. Su segundo de a bordo era el alférez de navío Alfonso Moreno. Era hijo del ministro de Marina del momento, que era Salvador Moreno, y este era su hijo. El tercero era el alférez de navío Pedro Miranda. Y como último oficial, el capitán de máquinas Serafín Echevarría, que aunque comparte apellido con Lolo, pues, en fin, Echevarría es un apellido muy extendido aquí en el norte. Era el jefe de máquinas, era el hombre de mayor edad, 55 años, de Bilbao, y hoy está enterrado allí en Bilbao porque es uno de los que va a fallecer. Estaba también, señalo al brigada García Romeral, contramaestre, que va a tener un comportamiento también admirable y va a morir en el siniestro. Y por último, el sargento primero Samper, el radiotelegrafista. Estos 3 últimos fallecen y el sargento primero Samper, bueno, digo primero que los 3 oficiales llegaron al empleo de capitanes de navío y han muerto hace algunos años. En el 2012 lo hizo el que era el comandante del buque, en el 2015 Pedro Miranda, que fue al homenaje de Ceuta enfermo y al año siguiente murió, y por fin el alférez de navío Alfonso Moreno, como capitán de navío, también murió en el 2017. Voy a señalar una cosa de él, su oficial radio del Guadalete, Manuel Samper, era también una de las personas de mayor edad, 41 años, era el suboficial radio. Va a tener un comportamiento también ejemplar y va a perder la vida. Fue una fatalidad porque cuando se va a ordenar el abandono del buque, él salta. Ya anticipo que se van a perder, porque el temporal era de tal envergadura que se van a perder todos los medios salvavidas, todos los botes, pero el comandante da orden de que se canibalice todo lo que flote en el barco y se tiran bidones, se tiran restos de madera que quedaban y tal. Y la fatalidad es que este hombre, al saltar a la mar, se dio con algo romo en la cabeza, perdió el conocimiento y murió. Cuando yo doy esta conferencia, precisamente en el Ateneo de Madrid, al terminar la conferencia se acercó una persona del público y me dijo: en la universidad hay una hija que se apellida Samper, es que es hija de este hombre, porque nos ha hablado de su padre. Y efectivamente Samper tenía 2 niñas pequeñas de 8 y 4 años y Josefina, la mayor, es profesora universitaria, y este hombre del Ateneo de Madrid me dice que, total, que a mí me dan la oportunidad de localizarla. Y resulta que la pequeña, Maribel, que tenía 4 años cuando muere su padre, vecina mía en donde vivo en Madrid, en Torrelodones. Digo, no lo puedo creer. Y establecimos una amistad y un día me dice Maribel: espérate, si yo tengo cosas de mi padre en casa. Que yo no entendía, hombre, ¿cómo no vas a tener cosas? No, de cuando saltó a la mar. Digo, ¿cómo? Sí, yo conservo, déjame que lo busque. Y ya lo encontró, y es esto que van a ver en pantalla. Es lo que llevaba su padre cuando salta a la mar y cuyo cuerpo es recuperado al día siguiente. Entonces, a la izquierda vemos su tarjeta militar. Aquí un mechero tipo Zipo. Al fondo una tabaquera con un clip que todavía lo abríamos y olía un poco a tabaco, y el reloj, muy importante porque nos ha ayudado a saber, porque el comandante cuando en su informe habla de, claro, el hombre está en la mar y cuando escribe el informe no sabe con seguridad cuándo se ha hundido el barco. Ahí pone las 6:32. Como este reloj no era acuático, vamos a decirlo así, sumergible, pues que hubiera aguantado en la mar 15 o 20 minutos. Eso es, en fin, lo especulo yo, ¿no? Pero nos da una idea de que en torno a las 6:30 debió hundirse el barco. Estas pertenencias las he tenido yo en depósito y el reloj lo he llevado a muchas conferencias, pero hoy, afortunadamente, precisamente la unidad de la que viene el comandante naval Jorge, en Cartagena, en una sala preciosa que le llaman la Sala Guadalete, han recogido estas pertenencias y actualmente están allí expuestas, yo creo que en el mejor lugar, que es la unidad de cazaminas de la que nos habla el comandante naval,
y como también muy bien ha dicho él, el embrión de esa flota moderna que tenemos actualmente, pues fueron estos pobres dragaminas de la clase Bidasoa. Bueno, pues vamos a la última singladura del Guadalete. Yo he hecho aquí un montaje un poquito tosco, pero el barco zarpa el 24 de marzo de 1954, a las 10 de la noche. Es que ahora se van a cumplir, el lunes se cumplen 70 años. Ya cuando salgamos esta noche de aquí ya habrá oscurecido. Quiere decirse que el barco sale de noche. Era una navegación nocturna. Tiene que doblar Punta Almina, que es lo que vemos aquí, y aquí el comandante ya ve que hay un cierto viento de levante. Corrígeme, mi comandante, si me equivoco, pero hoy actualmente cualquiera de nosotros las predicciones meteorológicas las tenemos en internet y son muy exactas. Entonces los marinos tenían que acogerse al barómetro. Si el barómetro tendía a bajar, si la presión tendía a bajar, es que el temporal tendía a subir y viceversa. Creo que lo digo bien. Y aquí está viendo que el barómetro, pues sí, tiene una cierta tendencia a bajar, y cuando doblan Punta Almina, lo que vamos a ver ahora primero es la derrota prevista, lo que tenía previsto hacer el Guadalete. El Guadalete debería recorrer todo el litoral de África, recorrer los peñones e islas de soberanía español. En esa altura también ver, como he dicho antes, los caladeros de pesca, comprobar que nadie de manera ilegal los han invadido o los han ocupado o están haciendo labores de pesca ilegales. Ahí está el peñón de Vélez de la Gomera, el de Alucemas, tenía que tocar puerto en Melilla y ir las Chafarinas y regresar. Esta era la derrota prevista. Los marinos llaman derrota la suma de los rumbos. Lo que nosotros en tierra le llamaríamos un itinerario. Esto es lo que tenía que hacer el Guadalete, que ya lo había hecho mi padre con el nuevo teniente de navío, porque es una costumbre propia de la Armada, que en general pues hacen una navegación tanto el que sale como el que entra, como comandante del barco. Bueno, yo he puesto aquí un gráfico de un barco absolutamente desproporcionado, me lo tienen que perdonar, pero es con fines pedagógicos. Todo lo que voy a explicar ahí habría que ponerlo muchísimo más pequeño. Pero la idea es que el barco, vamos a ir viendo aquí el rumbo, aquí ya vemos que el primer rumbo es sensiblemente sur, vamos a ir viendo tramos en los que pasan, tramos horarios en los que pasan cosas significativas, y por fin el número de horas. El Guadalete va a estar tratando de sobrevivir 20 horas agónicas. Y tanto Lolo como sus compañeros, los marineros, eran de reemplazo. Eso tiene muchísima importancia. No eran marineros profesionales. Sin embargo, tuvieron una entereza y una entrega para tratar de que ese barco no se hundiera absolutamente admirable. Cuando sale a las 10 de la noche el barco, se monta la primera guardia, que son unos pocos marineros que tienen que hacer lo suyo, y cada uno se van a dormir. Lo hacen en el COI, unas hamacas que había, pero a las 3 de la mañana el barco tiene tal inestabilidad y está dando ya tantos golpes que ya todos se van a levantar y van a estar en situación ya de... porque el barco empieza a tener problemas. Marco esas 3 de la mañana porque se va a hundir el barco a las 6 de la tarde del día siguiente. Así que son hombres que van a estar 20 horas agónicas con un esfuerzo físico increíble, mal comiendo. Esta mañana me recordaba, pues él recordaba bocadillos, pan con chocolate, algún lingotazo de terry y de alcohol, pero muy poca comida. O sea, van a estar fajándose, y de verdad creo que si este barco, en vez de ser militar, fuera civil, igual no hubiera llegado tan lejos. Pero desde luego el comportamiento de esos chavales fue absolutamente admirable, con una entereza, y solo hasta el final, cuando el comandante va a dar la orden de abandono de buque, sí que nos dicen algunos supervivientes que empezaron a llorar, en fin, a entrar en pánico, a mentar a sus madres, a sus abuelas. Y digo esto porque ayer se me olvidó decirlo en Bilbao y hoy no quiero que se me olvide, pero el Guadalete llevaba una Virgen del Carmen en una pequeña estantería que me ha explicado Lolo esta mañana en el interior del buque, y cuando el buque se empieza a escorar y ya no hay calderas, lo vamos a ver ahora, y ya el buque está sin gobierno y el comandante ya en cualquier momento va a dar la orden de saltar, muchos son los marineros que bajan a encomendarse a la Virgen del Carmen. Y a la vez que se encomiendan, pues uno le cogió un trozo de la corona, otro un trozo del paño, otro no sé, empezaron, perdónenme la expresión, a canibalizar a la Virgen del Carmen, una talla muy pequeñita de 30 centímetros. Bueno, pues de los supervivientes hay uno
que en el barco de rescate que salió de España les dieron ropa y les recogieron lo que llevaban en la mar, y hay una mujer, la esposa de un marinero, que ya en San Fernando, cuando va a meter la camisa de su marido en la lavadora, se encuentra que en la camisa hay algo romo, y cuando lo saca es un trozo del Niño Jesús de la Virgen del Carmen. Y eso está en el Museo Naval que tiene en San Fernando la Armada, donde han hecho un rincón dedicado al Guadalete, así que si tienen oportunidad, si viajan por allí, merece la pena que lo vean. Bueno, retomo que el barco va a coger rumbo 168 grados, aquí va a estar navegando hasta las 3 de la mañana, como he dicho, que ya se levanta toda la dotación. Mientras el barco ha estado navegando en esta disposición, el levante le está dando por su costado izquierdo, por su costado de babor. Y aquí ningún barco, con ese levante que había en ese momento, tenía que tener problemas, pero nuestro querido Guadalete sí, porque tiene el francobordo muy bajo, porque está golpeando el oleaje está entrando, que en otro barco con un poquito más de francobordo no hubiera entrado, pero encima el frisado, recuerden que es escaso, encima me recordaba esta mañana en Colindres Lolo, que el lugar por donde de manera natural hay que sacar, claro, estos barcos con propulsión a carbón, el carbón una vez que quema se crean unas escorias que sí o sí los fogoneros lo tienen que sacar, no es opcional el decir no lo saco o lo saco y lo dejo ahí en cualquier sitio, porque el compartimento es muy estrecho, entonces hay una polea y con unos cestos hay una especie como de registro de alcantarilla donde se tiene que abrir y por ahí debe salir la escoria que hay que echarla a la mar. Esto con un barco recién botado o con las especificaciones técnicas sin que hubiera habido problemas de construcción, este barco, esa maniobra habría que hacerla cada 6 horas, el sacar las escorias. Pero ya el Guadalete, con temporal o sin temporal, cada media hora, 40 minutos ya había que sacar las escorias. Y entonces, ¿qué está ocurriendo? Que como el agua está empezando a golpear en la cubierta del barco, pues apenas pueden abrir esa escotilla porque se empapa toda la caldera, está también el acceso al carbón que empieza ya a mojarse, el carbón empieza a hacer una pasta y la tragedia empieza ya por ahí. O sea que en esta disposición, por eso el comandante, ante un temporal de levante que no tenía que ser preocupante, pero viendo que el capitán de máquinas Echevarría le está diciendo que estamos perdiendo potencia, decide encaminarse hacia Alhucemas, refugiarse en la bahía de Alhucemas a esperar a que pase el temporal. Pero el temporal ha subido súbitamente y está golpeando con tanta fuerza el costado de babor que el capitán Echevarría sube al puente y le pide, esto lo cuenta así el teniente navío, el comandante del barco, le va a pedir a él un rumbo más cómodo, es decir, necesito que ponga otro rumbo y proteger los costados, porque es que tengo 2 calderas, una a proa y otra a popa, y es que no las puedo limpiar y seguimos perdiendo potencia. Entonces aquí toman la decisión de poner rumbo 73 grados, es decir, tomar el temporal por proa. En esta disposición, aunque seamos profanos de la mar, sí que es fácil entendible que ahora no están tan golpeados los costados y esto va a dar resultado en un primer momento porque Echevarría consigue limpiar una caldera al completo y la otra al 50%. Pero aquí yo añado que en este punto ya es lo comido por lo servido. Si bien el barco debería tener más propulsión ahora porque efectivamente las calderas están funcionando mejor, el temporal es el que está subiendo de una manera alarmante y cogiéndolo también por proa pues se está embarcando muchísima agua y aquí es donde el comandante se da cuenta y los oficiales que están en una situación muy muy comprometida porque están a 90 millas de Alhucemas, ya no hay posibilidad de acogerse a Alhucemas y aquí el comandante lo que tiene que hacer es lo que llaman la ciaboga. No exactamente la ciaboga, que sería virar 180 grados, pero sí poner rumbo al estrecho, porque el temporal empieza a ser de tal envergadura que aquí deducen con buen criterio que seguramente se van a cerrar los puertos y que el tráfico en el estrecho va a ser prácticamente nulo. Si hay algún barco que pueda pasar o que pueda navegar, tiene que ser en el estrecho, o sea que sí o sí tenemos que llevar al Guadalete con la poca potencia que tiene al estrecho. Y entonces el comandante necesita hacer la ciaboga o este giro que estamos empezando a ver y es muy complicado porque el comandante de un barco necesita potencia y potencia es lo que no está teniendo prácticamente. Además el timonel, que los marinos le llaman el marinero de la caña, le está diciendo que de manera intermitente se está quedando sin servodirección, está fallando.
El Guadalete, como estos barcos, tenían un departamento para el servomotor, es decir, la dirección asistida que tenemos en los coches. El marinero de la caña hace así, se le ayuda desde el departamento del servomotor y ahí se puede actuar. Está preparado este barco para que se actúe sobre él de manera manual, pero no pueden, lo intentan, pero no pueden dejar ahí a ningún marinero porque el mal frisado del barco hace que los humos que se derivan de la caldera hagan imposible el que nadie esté ahí. Así que el comandante tiene muy poca potencia, la dirección tampoco ayuda mucho y con gran pericia y en un momento de tregua que da el temporal consigue hacer ese giro quedándose atravesado, que los que saben de la mar saben que cuando un barco se atraviesa es el principio del final. Creo que lo digo bien, yo hago aquí una comparativa, igual que los aviones necesitan una velocidad mínima de sustentación, por debajo de esa velocidad cualquier avión cae, los marinos le llaman velocidad de seguridad. El barco tiene que tener una determinada velocidad por debajo de la cual el barco se atraviesa y, como digo, pues puede ser el principio del final. Aquí ya por lo menos el Guadalete lo tenemos aprobado hacia, ahora el objetivo es conseguir llegar al estrecho, pero rumbo al estrecho están los fallos del servomotor. Y el enlace radio, les digo que el Guadalete tenía una pequeña estación radio, muy pequeña, en un departamento arriba, en la zona alta del barco, junto al puente, y ahí estaban, como he dicho, el suboficial Samper y el marinero Jaime Beltrán, que es un superviviente que vive en San Fernando. Tuvieron una actuación admirable, porque las transmisiones de este barco eran muy precarias en la época, eran muy rudimentarias, pero Samper estuvo constantemente haciendo y deshaciendo, intentando el enlace, arreglando equipos sobre la marcha, y se da una circunstancia, y es que el Guadalhorce, o sea, en Ceuta teníamos dos dragaminas, el Guadalete y el Guadalhorce, pero son de dos series diferentes. El Guadalete es la que hemos explicado, con propulsión a carbón, pero el Guadalhorce es ya de una segunda serie que hizo la Armada, en la que corrigieron los errores de la Bazán, los errores de construcción, y además dotaron al barco de propulsión diésel. Así que el Guadalhorce era el dragaminas, tenían la misma hechura, el Guadalhorce era el barco moderno y el dragaminas Guadalete era el antiguo. El Guadalhorce es el que establece enlace radio con el Guadalete y se da la circunstancia de que en el Guadalhorce escuchan absolutamente todo lo que está diciendo Samper o Beltrán, todo lo que sale del Guadalete lo escuchan perfectamente, pero no se da la recíproca. En el Guadalete están escuchando de manera intermitente cosas. Yo digo de mi cosecha que consiguen, bueno, se sabe que consiguen escuchar lo siguiente, que estarán de acuerdo conmigo que les debió aliviar, y es que Samper escucha, salen 3 barcos en socorro del Guadalete. Y es cierto que salieron, pero volvieron enseguida. Lo intenta el Ciscar desde Cádiz, la motonave Virgen de África lo intentó desde Algeciras y el propio Guadalhorce hizo maniobras para salir. Entonces, no van a llegar nunca al Guadalete, pero estarán de acuerdo conmigo que para la dotación debió ser un alivio saber, lo estamos pasando muy mal, es muy probable que nos hundamos, pero ya hay algún barco en auxilio nuestro y probablemente en el horizonte aparezca algún barco, ¿no? Creo yo que les debió aliviar bastante, aunque no va a ocurrir. Por terminar con Samper, lo que he dicho antes, que estuvieron tan empeñados en su tarea, estaba tan metido Samper y Beltrán, estos 2 miembros de la dotación, con el enlace radio, que cuando el barco, lo vamos a ver luego, está ya escorado y se va a dar la orden de saltar al agua, mira para arriba al comandante y ve que hay luz todavía en el compartimento de la radio. Dice, pero es que queda alguien allí, suben y efectivamente estaban los 2 ahí todavía escorados intentando, entonces ya los sacaron y al saltar le ocurrió eso a Samper de que va a morir por el golpe. Bueno, pues se inunda la popa del buque, está embarcando ya tanta agua que al comandante no le queda más remedio que anular la caldera de popa. Ya el agua ha llegado hasta un nivel determinado y tienen que estanqueizar la popa del barco, sacar a los fogoneros de ahí y llevarlos a la otra caldera que la tiene en la zona de proa. Así que un barco que con 2 calderas pues está dando 8 nudos y las revoluciones están bajando a 80, 90, pues están en una situación muy comprometida. Ya solo queda una caldera, la de proa, y atención porque se avista un barco de guerra. Se pone en la visual. Está cerca de 1 hora, estableciendo contacto por señales con el Guadalete.
y por el mismo sitio que llegó se fue. Era un buque de guerra, no era español. Se sabe que era un buque tipo corbeta, se sabe que no era español porque el numeral no se correspondía con el numeral que tiene nuestra armada, y el barco salió en dirección a Gibraltar. Entonces hay muchas posibilidades de que fuera inglés, pero el comandante en su informe, como no se ha podido demostrar, pues prefiere decir en el informe que no tenían la seguridad, y es lo mismo que yo transmito aquí. Se cierra la popa del barco y se va a jugar una última baza. El capitán de máquinas, Echevarría, viendo que languidece el Guadalete, sube al puente y le dice: mi comandante, se me ocurre una cosa. Si usted me permite que dejemos el barco durante 1 hora al garete, a la deriva, es decir, que me permita apagar la única caldera que tenemos, se me ocurre que podemos, primero, limpiar muy bien la caldera, que hace mucha falta. Si la caldera no está limpia, no va a dar nunca la potencia que necesitamos. Luego, volver a cargar con carbón del que tenemos de reserva, hacer una buena selección y quitar el carbón que ya era pasta y meter el mejor carbón que nos quede en las reservas. Luego, canibalizar toda la madera del buque. Así se va a hacer. Todas las mesas, las sillas, los pasamanos, todo lo que fuera madera. Entonces se paró la caldera, el buque se quedó a la deriva, se metió el carbón, se metió toda la madera y metieron incluso un poco de gasoil que había, porque la iluminación del barco y la estación radio estaba alimentada con un pequeño motor de gasoil y por lo tanto iban un poquito de gasoil. Ese gasoil se metió también en la caldera a riesgo de provocar un incendio, pero en esa situación hay que arriesgarlo todo. Y efectivamente, durante 1 hora o algo menos, al final el capitán de máquinas le dijo: estamos preparados. El comandante dio orden que se arrancara la caldera, se arrancó, dio una punta de fuerza que alcanzaron 150 revoluciones y el Guadalete pues avanzó, pero duró media hora. Y esa media hora en medio del estrecho sirvió para muy poco. Y poco tiempo después la caldera esa se inundó. Las calderas tenían unas bombas de achique de agua, pero lo que achicaba de agua la caldera era insuficiente, la bomba era insuficiente por todo el agua que estaba embarcando el Guadalete. Y atención, porque se va a avistar un segundo buque que permanece también en la visual. Este incluso llega a tener enlace radio, y el comandante en el informe dice que este buque mercante le preguntó, porque el Guadalete en ese momento ya ha izado las 2 bolas negras, que creo que eso sigue en vigor. En los barcos civiles y militares hay 2 bolas negras que, si se izan en el mástil, significa: estamos en apuros, necesitamos socorro, SOS extremo. Las 2 bolas negras es para situaciones críticas. Y el Guadalete, y estos dos, este mercante viendo las bolas negras y hablando con el Guadalete, le llegan a preguntar al comandante, que lo pone en el informe y le sorprende. Dice: bueno, podríamos darle remolque, pero ¿tienen autorización de su armador? El comandante enseguida responde que sí, tenemos todas las autorizaciones. Y se conoce que se lo pensaron y por el mismo sitio por donde habían venido se fueron. Es decir, por segunda vez estos barcos, primero el militar y luego el civil, pues prostituyen ese código elemental, ese código deontológico que hay en la mar, en la que siempre hay que ayudar a un barco en apuros. Y ya por fin pues va a llegar el momento del naufragio, porque se para la caldera de proa, el buque está sin gobierno y se pierden todos los botes salvavidas. El temporal era de tal envergadura y bueno, pues cuando, por más que intentaron que el temporal, el bote de 8 metros a motor lo destrincó de la cubierta superior y lo estrelló en la cubierta de abajo. El bote chinchorro de 5 metros a remo salió literalmente volando y voló y cayó en la mar, y lo va a recoger al día siguiente el Ciscar. 6 cadáveres y este bote, que hubiera sido fundamental para la supervivencia de muchos hombres. Y las 2 últimas barcas, las 2 últimas botes neumáticos, serían tipo Zodia, como las conocemos ahora. Me recordaba Lolo esta mañana que él no estaba de acuerdo con esa maniobra, de cómo estaban tratando de dejarla en la mar, porque la destrincaron y no la fijaron bien, y al final pues hubo que darte la razón, porque esos 2 botes se perdieron también. Así que no tiene ningún bote, ningún medio salvavidas, y en esas circunstancias
el comandante ya va a dar la orden de abandono del buque, ordena a los suboficiales que reúnan a la marinería. Vamos a ver primero un pequeño vídeo, son unos segundos nada más, que para quienes somos de secano o no somos profesionales de la mar, nos da una idea de lo que se pasa en un barco cuando hay una galerna o un temporal muy de altísima intensidad. Vamos a ver, son unos pocos segundos y vamos a ver a dos barcos. El segundo es militar y a mí me evoca mucho al Guadalete. Bueno, el hundimiento se estima que podía ser en torno a las 6, 6:15. Vamos a ver aquí un par de fotografías de barcos pasando por apuros, pero vamos a quedarnos con esta última porque este es el hundimiento de un pesquero, pero muy probablemente el Dragaminas Guadalete se hundió de esta manera, es decir, se fue dejando caer por su costado de estribor y finalmente metería ya definitivamente la popa y se iría hacia el fondo, con lo cual en el costado de babor es donde se da la orden de que se coloquen todos los oficiales con la marinería, se les dan instrucciones para que se desprendan de las botas, desde luego de los zapatos, de la mayor parte de la ropa, no de toda. La manera de saltar a la mar sería pues con una camiseta y con ropa interior, así lo va a hacer Lolo, con un pantalón de deportes y una camiseta. Creo que me contabas una vez, Lolo, que el que estaba a tu derecha no se quiso quitar las botas. Bueno, es que es un momento de entrar en pánico, claro, nadie ha vivido una experiencia igual y no todo el mundo pues obra de la misma manera. Además se les dice que no salten a la mar hasta que se dé la orden, porque de saltar 5 o 10 minutos antes o después pues te puede producir la hipotermia o no y ser rescatado. No. Pero algunos presas del pánico saltaban a la mar. En cuanto a la hipotermia, y no sé si tenemos algún médico en la sala, pero cuando yo miré en qué consistía la muerte por hipotermia, me alivió un poco, porque creo que no me equivoco si digo que cuando se muere de hipotermia entraría dentro de las muertes dulces, clasificadas como dulces, porque cuando nuestra temperatura basal baja tanto, aquí había 12, 13 grados, que es una temperatura muy baja, y cuando estás en la mar con esa temperatura tan baja, lo primero que ocurre es que tu cuerpo lo que hace es tiritar, temblar. Es una reacción lógica del organismo para provocar calor de la manera que sea. Pero si se mantiene esa temperatura tan baja, lo siguiente es que se entumecen los pies, las manos, cuanto más alejado el corazón, antes ocurre. Y finalmente, me parece importante, se pierde el conocimiento. Finalmente uno muere por un infarto de miocardio, de corazón, pero no sé, a mí el hecho de que una muerte por hipotermia no sea por ahogamiento, el drama es tremendo, pero en fin, no sé, que morir ahogado o morir habiendo perdido el conocimiento parece que hay diferencia. Bueno, ya por fin se da la orden de saltar y Lolo, ahí tenemos una fotografía de nuestro cántabro cuando era un mozo. Lolo tuvo el temple de ir aguantando y probablemente sea el último que salte, porque ya y él sabe que encima del pañol que hay en la parte de proa hay un pequeño bote de chapa, apenas 1,5 metros, 2 metros de longitud,
que yo de mi cosecha lo que deduzco es que algún comandante del Guadalete, el que fuera, en algún puerto, viendo que eso estaba abandonado, alguno dijo, súbelo para arriba, lo ponemos ahí, oye, por si acaso. Y va a ser fundamental porque Lolo se acuerda que eso está ahí, que debajo del puente hay un pañol y encima del pañol, en superficie, está una balsa salvavidas pequeña, y él lo que hace es que poco antes ya de que el barco se hunda, pues él consigue destrincarla, sacarla de arriba, y él sí consigue ponerla en la mar, aprovechando, como me has dicho esta mañana, cuando golpea la mar, ¿cómo le llamamos al regreso del agua? Me ha dicho un término. Bueno, sí. O sea, él aprovecha el golpe y en el retroceder del agua la deja caer y él se tira inmediatamente. Cuando él se tira se enreda con unos cables y está casi un minuto debajo del agua, porque el cable se le ha enredado y él no le queda más opción que tirar para arriba con toda la fuerza que puede, y ahí pierde el pantalón y bueno, pero consigue... y esos 4 que vemos ahí son paisanos, que yo también los subrayo, ¿no? Cuando las cosas vienen mal, nos vamos buscando los que nos conocemos y tal, y estos eran 2 o 3 del norte, algún vasco. Bueno, pues ahí le estaban esperando y ahora sí consiguen, y se suben los 4, los 5, los 4, yo creo que eran 4 en vez de 5, 3 te esperaban abajo, ¿no? Bueno, los 5 se suben en ese pequeño bote. Y fíjense el acto de solidaridad que tienen. Hay uno que le dice a Lolo, le dice a los demás, porque hay un efecto llamada. Claro, el resto de los marineros están en el agua, están flotando con todo lo que están encontrando, algunos con el mástil del Guadalete que se desprendió y salió a superficie, pero cuando ven que hay un bote que sobresale en la mar, pues hay un efecto llamada y empiezan a venir, a juntarse, y los 4 del norte, del Guadalete, deciden bajarse del bote. Esta mañana me pareció entenderte que le había comentado otro. Fuiste tú, además. Y les anima a que se bajen para que tengan más flotabilidad el bote y que los que vengan se puedan ir enganchando y hacer unos círculos ahí alrededor de ese bote, pero que es fundamental para ellos. Bueno, el Guadalete se hunde y el comandante en su informe lo que dice es que se crean 2 grupos naturales. Uno lo vemos a la izquierda, eso que señalo en amarillo son los 3 oficiales, el teniente de navío y los 2 alféreces de navío, y el que pongo allí en amarillo a la derecha, es amarillo, ¿no?, que soy daltónico, es el contramaestre Romeral, que está con el grupo de Lolo y con la barca, que está también ahí desproporcionada, pero bueno, nos vale para hacernos una idea. El comandante dice que cree que a unos 400 metros de distancia perdieron ya de vista al otro grupo. Al parecer hay un buque italiano, que se llama el Podestá. Es un buque que viene de Inglaterra, ha hecho puerto en Ceuta, ironías del destino, es un barco carbonero, pero va en lastre, sale de Ceuta en lastre. En lastre significa que sin carga ninguna. Y ese buque está navegando cuando ve una bengala del Guadalete, y cuando miran en aquella dirección, porque está oscureciendo, ven al Guadalete en los últimos estertores, y entonces ven cómo se hunde. Y entonces, ahora sí, el capitán de la Marina Mercante, Mario Sacomano, y los 30 hombres de dotación que llevan, deciden hacer lo indecible por salvar vidas. Entonces se dirigen hacia el Guadalete, encuentran a este primer grupo, que entre que le dan alcance, que lo ponen a resguardo, porque la maniobra del buque italiano fue muy buena para protegerles y para permitir que por donde venía el oleaje, que el oleaje les permitiera acercarse al barco. Pero el Podestá no puede lanzar sus medios salvavidas por el mismo motivo que el Guadalete los había perdido. Entonces decide echar por su costado lo que se llaman escalas de gato y amarras varias. Y entonces ahora el reto es llegar al Podestá y conseguir alcanzar esa altura que podíamos pensar que fueran 10-12 metros fácil.
Recordemos que desde las 3 de la mañana están trabajando todos en el Guadalete por conseguir que no se hunda, que están mal comidos, mal bebidos y que están siendo víctimas de la hipotermia. Ya están muriendo algunos de hipotermia. De la hipotermia hay que decir también que no cursa igual en todos nosotros, sino que depende de, en fin, que algunos duran más y otros duran menos, pero aquí ya hay algunos que están muriendo. El Montesinos, que es un marinero superviviente que vive en Alicante, me contaba que él perdió el chaleco a poco de caer a la mar y estando así angustiado vio pasar a un compañero ya fallecido, muerto, hacia abajo, lo detuvo, le quitó el chaleco y dejó a su compañero seguir flotando ya muerto y se puso el chaleco. Así que aquí ya están muriendo más algunos miembros de la dotación. Los 3 oficiales están haciendo lo indecible. Hay un Martín Vivancos, que es el superviviente que conociste, Jorge, en Cartagena. Este hombre se quiso dejar morir en un momento dado, ya no podía más y el comandante fue el que lo enganchó y lo mantuvo para acercarlo al Podestá. Ahora en el Podestá les va a resultar fácil de imaginar que es una proeza alcanzar la cubierta, porque una vez que se agarran a una amarra, la amarra cae de manera vertical, pero el barco está haciendo bamboleos, ¿me entienden? Con lo cual hay un efecto pendular dramático, porque uno está enganchado a la cuerda y cuando el barco va para allá, en su regreso, golpea dramáticamente y los expulsa. Muchos no pueden sostener, caen al agua y ya no tienen fuerza, algunos se van incluso a las hélices. Esto lo sabía Lolo, cuando le toca a él hacer esta maniobra, él espera. Primero, Lolo lo que va a hacer es coger una de las escalas más a proa, o sea, cuando se está acercando al barco, él comprende que es mejor coger algo de proa, porque si no consigo una de las escalas de proa, siempre me van a quedar las del resto, ¿no? Pero además calcula el bamboleo para aprovechar y subir en el momento que le permite, pero no le da tiempo a subir y entonces se agrupa, me contabas esta mañana, se agrupó y le golpeó dramáticamente, pero él aguantó ahí, dice que los brazos, en fin, que se quedaron en carne viva, golpeados, las muñecas, tal. Bueno. Aquí hay un primer rescate dramático, al final a los oficiales les cuesta 3 veces subir, Alfonso Moreno se tuvo que morder las manos de manera tremenda y el comandante hubo un momento que medio pierde el conocimiento, agarra una escala, le pegó una voz el alférez de navío Alfonso Moreno, se recuperó, lo que hizo fue engancharse, que es lo que terminan haciendo algunos, se enganchan y los izan desde arriba y el comandante cuando llegó a la cubierta perdió el conocimiento, pero le inyectaron algo y consiguió a los 5 minutos recuperarse, nada más recuperarse preguntó que cuántos hombres había a bordo y calculó que el segundo grupo que se había perdido, pues que estaban en la mar todavía. Entonces le pidió a Sacomano, al capitán de la Marina Mercante, que por favor que fuéramos a recuperar a los que tenían en la mar. Ya está oscureciendo, ya es de noche, pero el capitán de la Marina Mercante lo va a hacer y va a encontrar al segundo grupo 2 horas podían llevar fácilmente en la mar, se hace la misma operativa. Pero aquí es definitivamente dramático, ya es que la hipotermia seguramente habría menos de los que he dibujado ahí, pero apenas tienen fuerzas, el contramaestre consigue anclar la balsa a una de las amarras, que luego un periodista italiano nos va a decir que cuando este barco italiano llegó al puerto de La Spezia, ese bote que tú desanclaste llegó allí, a La Spezia. Pero García Romeral se niega a subir al barco si no lo hacen los marineros que están ahí, cuando el último consigue subir, el que lo consigue, insisto que muchos están siendo despedidos, se pierden en la mar o se van a las hélices, y ya por fin cuando él sube a la cubierta pierde el conocimiento y muere de extenuación, un infarto de corazón, así que el Podestá tiene a bordo a 44 supervivientes y a un cadáver. Hoy la Escuela Naval de Marín ha dado el nombre, hace un par de años creo, a una segunda residencia para mandos que se ha inaugurado allí y la residencia lleva el nombre del contramaestre García Romeral. Recordamos que son 34 muertos, 13 cuerpos recuperados y 44 sobrevivientes. La tragedia salió en prensa, no solamente en prensa local, como vemos aquí en el Diario de Cádiz, sino también a nivel nacional en el ABC, que lo tituló
en aguas de Gibraltar se ha hundido el dragaminas Guadalete. Aquí vemos una fotografía, yo creo que esta se corresponde al sepelio de los 4 cadáveres que arroja el Mediterráneo pasados los meses, y esos 4 se les enterró en San Fernando. Es decir, los 6 que recogió el Ciscar se enterraron en San Fernando, lo estoy diciendo mal, y estos 4 se enterraron en Ceuta. Y esto es una fotografía de Ceuta. ¿Por qué fue un naufragio olvidado? Bueno, estamos en la España de Franco de 1954. Estamos viviendo un aislamiento absoluto. España está pasando por un túnel muy oscuro, en el que, entre otras cosas, se sabe que los niños de aquellos años no tenían las calorías suficientes para estar alimentados. El mundo nos daba la espalda hasta que Estados Unidos, hasta que somos necesarios para los Estados Unidos, porque la Guerra Fría con Rusia se está poniendo muy complicada y los americanos, con buen criterio, piensan que España es una extraordinaria base logística para que se puedan establecer pues bases aéreas y la base naval de Rota. Entonces se llega a un acuerdo por el cual los Estados Unidos, a cambio de que nos permitan construir y que los americanos tengan presencia en España, a cambio nos darían la ayuda al plan Eisenhower que ya estaban repartiendo por toda Europa. Esto fue fundamental para España, pues porque Cruz Roja y Cáritas hicieron la entrega de aquellos alimentos que fue maná caído del cielo. Es la época de la mantequilla, de la leche en polvo, del queso. Nos dieron una ayuda militar que nos hacía mucha falta, a tierra, mar y aire, pero es una época en la que están pasando muchas cosas, y lo que va a eclipsar definitivamente el naufragio del Guadalete es la llegada del Semiramis con los cautivos de la División Azul. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, de la División Azul quedaron unos 700, 800 militares. Fueron hechos cautivos, y subrayo lo de cautivos. Nunca Stalin les dio la condición, a aquellos hombres que quedaron allí, la condición de prisioneros de guerra, y por lo tanto Rusia nunca informó a España de qué pasaba con esos prisioneros, cosa que los países que tenemos establecidos por esos convenios de Ginebra y La Haya siempre hay que dar cuenta de los prisioneros. Stalin va a someter a un cruel olvido a los familiares, y estos van a ir pasando de campo de concentración en campo de concentración hasta que en 1953, un año antes de que se hunda el Guadalete, muere Stalin. Al morir Stalin hay una cierta apertura y ya solo quedan 286 cautivos, han ido muriendo en distintos campos de concentración, y un día pues a todos les subieron en trenes, los llevaron a Odessa, y en el puerto de Odessa embarcaron en el Semiramis, un barco de bandera griega pero fletado por la Cruz Roja, y cuando entraron allí les dijeron que es que volvían a España. Esto causó un impacto porque entonces Radio Nacional, no había televisión, Radio Nacional fue capaz, tecnológicamente hablando, de hacer unas emisiones en directo, de tal manera que el Semiramis, fíjense que el Guadalete zarpó de Ceuta el 24 de marzo de 1954. El Semiramis lo va a hacer el mismo día desde el puerto de Odessa, hoy conocido por la guerra de Ucrania. Va a zarpar de allí el 24 de marzo. Y en ese navegar hacia Barcelona, puerto en el que tenía que entrar triunfalmente el día 1 de abril de 1954, que se redondea los 15 años de la victoria del bando nacional, el Semiramis va haciendo conexiones en directo, y España se quedaba colapsada cada vez que se anunciaba que a las 4:30 de la tarde va a haber una conexión en directo, y todo el mundo se ponía en la radio, y era muy importante porque a lo mejor una familia de Trujillo, entonces ahí se enteraban de que su hermano, su padre o su tío estaba vivo y que iba en el Semiramis. Por eso había que escuchar aquello, porque iban diciendo los soldados divisionarios que iban a bordo. Esta noticia fue de altísimo impacto, y esto es lo que va a justificar que se pase página muy pronto. A mí la familia Samper me ha hecho depositario del diario Pueblo. Este es un original, que todos lo hemos conocido, ¿no? Bueno, todos, los más jóvenes no.
el que lo quiera luego ver, pero fíjense que es significativo que el diario Pueblo aquí pone la ayuda económica y todo esto está dedicado a la ayuda económica del plan Eisenhower. Todo esto que hay aquí es, aparte de la foto que es una condecoración, ayer salieron de la Unión Soviética 286, esta es la noticia del Semiramis, y hay que ir a la contraportada para encontrar que 34 desaparecidos en un hundimiento del Guadalete. Así que esta noticia y todo lo que estaba pasando en España pues hizo que se eclipsara y que desgraciadamente el Guadalete pasara a un olvido, repito, bastante cruel. Vamos con el final de la conferencia. Les pongo aquí los 13 cuerpos recuperados, que les he dicho algo y lo vemos ahora en pantalla. Uno, el contramaestre García Romeral, que recordemos que está en el buque de rescate Podestá. 6 los recoge el destructor Ciscar al día siguiente, entre ellos el suboficial Samper, del que hemos visto sus pertenencias. 5 son arrojados a la costa de Argelia. 1 en Orán, es el capitán de máquinas Echevarría, que la familia cuando pudo se lo trajo aquí, a Bilbao. Y 1 en Nador, a 15 kilómetros de Melilla. El cabo primero Antonio Padilla era el electricista del Guadalete. La familia también fue a Melilla, a Nador, lo recogieron y hoy está enterrado en Fuengirola, me parece, lo vemos ahora. Así que los 13 cuerpos están en Ceuta, en San Fernando, en Bilbao, en Logroño, porque el suboficial Samper, que era de Logroño, la familia se lo llevó y está cristianamente sepultado en Logroño y Fuengirola. Aquí vemos a los 6... eso no he corregido arriba, creo que está actualizado. Los 6 supervivientes del Guadalete, vemos arriba, Juan Echevarría, Lolo, que vive aquí en Colindres. En Barcelona tenemos a Jordi Vázquez, era el telemetrista. Justo Montesinos, en Torrevieja, en Alicante. Martín Vivancos, que lo conocimos en Cartagena cuando dimos esta conferencia. Queda en San Fernando Jaime Beltrán, era el marinero que saltó con el suboficial Radio a la mar. Y en Ceuta tenemos a Eumenio Prieto, que cada 25 de marzo se va al monumento que tiene el Guadalete allí y dice que todas las mañanas del 25 de marzo, desde hace 70 años, se pone a llorar ahí como un niño pequeño recordando el hundimiento del Guadalete. Mi hermano Luis dio la conferencia, aquí vemos una fotografía en San Fernando y en Ceuta, ahí vemos una fotografía de la placa que el Ayuntamiento de San Fernando, la Armada, pusieron en el cementerio recordando a los 6 cuerpos de los fallecidos del Guadalete. Estas son fotografías del homenaje precioso que hizo la Armada en el 2014 en memoria del Guadalete. Formaron unidades de regulares de la Legión. Atracó en el puerto esa mañana el patrullero Atrevida, cuya bandera la vemos saliendo allí, pues presidió aquellos actos, y a la derecha vemos cómo se deposita una corona en el monumento que se hizo, que lo vemos aquí, monumento precioso, gracias a la autoridad portuaria de Ceuta, un monumento precioso que recuerda al Guadalete, y la placa que vemos ahí la vamos a leer porque dice así: al dragaminas Guadalete y su dotación, desde este muelle en el que tuvo su base y desde donde zarpó hacia su última singladura. Ejemplo del servicio de los hombres de la Marina de Guerra Española. La mar pudo con 34 miembros de su dotación, pero no con su memoria. Aquí vemos una fotografía en el que, lo señalo con la mano, aquí está el almirante de la flota, Santiago Bolívar. Aquí está el actual presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Rivas. Este es el capitán de navío Pedro Miranda, era el tercer oficial, va a morir un año después. Allí vemos algunos supervivientes que vinieron al homenaje. Aquí tenemos a Lolo. Aquí tenemos al almirante del Mediterráneo, no me acuerdo ahora el cargo que tenía el almirante, pero vamos, el que tenía jurisdicción del Mediterráneo. Este es Eumenio Prieto, que vive en Ceuta, y este es el marinero Beltrán, que estaba en la estación radio y del que he hablado también.
Mi hermano Luis, con motivo del 50 aniversario del hundimiento del Guadalete desde Nápoles, escribe en la revista de Marina, como he dicho, un artículo precioso evocando al Guadalete y escribe esta frase: la mar es el sudario más noble para un marinero valiente, el olvido su más triste epitafio. O sea, en 2004 mi hermano estaba denunciando que no podíamos olvidarnos del Guadalete, que era el peor epitafio que podían tener los marineros o marinos fallecidos del Guadalete. Yo ya ahora sí, para terminar, vamos a ver 3 diapositivas animadas en las que van a salir los nombres y el empleo que tenían a bordo los 34 miembros de la dotación, oficiales, suboficiales y marinería, que perdieron la vida en este trágico hundimiento. Como fondo lleva la música de La muerte no es el final, en su versión instrumental, y yo creo que esto es un bonito homenaje que podemos hacer hoy aquí en Santander, en este Ateneo, a esos hombres que dieron su vida por España. Yo te pediría, mi coronel, que nos pongamos de pie para estas últimas diapositivas, por favor. Pues no sé si quedará alguna pregunta, porque ha sido detalladísimo todo el relato. A la par que yo me atrevo a resumirlo todo, iba a decir más cosas, pero creo que se agotan los comentarios simplemente diciendo que ha sido emocionante y un homenaje. Y entonces, los homenajes no se comentan, se sienten. Y ya está, yo no me atrevo ni a cerrar el acto. Lolo, te toca a ti. Si tienen alguna pregunta, de manera breve, prometemos Lolo y yo responder, pero hombre, creo que podíamos preguntarle alguna cosa y que Lolo nos cuente, ¿no? Que él vivió aquella tragedia. No sé si queréis preguntar algo. Sí, por favor. ¿Recuerdas si el capitán de máquinas, que por la edad me parece que era colega, era antiguo marino mercante de la Reserva? Porque la edad y el empleo me encajan con que podía ser un antiguo marino mercante. Bueno, Lolo tenía 20 años, el capitán de máquinas 55. Sí, por eso. Es que yo soy de la Reserva, entonces nos distinguíamos porque íbamos desfasados un empleo con la edad. Entonces me ha llamado la atención que era capitán de máquinas y la edad. Normalmente un capitán de máquinas procedente de una escala superior tendría una edad, pues 30 y tantos años. No he contado que efectivamente era el de mayor edad en el Guadalete
y cuando el comandante está en el puente ha dado la orden de que todo el mundo se ponga los chalecos y ve que el marinero de la caña no lleva el chaleco y le reprende, no he dado la orden de... Y el marinero le dice, mi comandante, es que no hay chalecos para todos. Ahí se entera el comandante de que faltan 6. Entonces da orden de que los oficiales y suboficiales pasen los chalecos, que ningún marinero salte sin chaleco. Pero el tercer oficial, Pedro Miranda, le dice, mi comandante, yo te pediría que mi chaleco, que me permitas que se lo dé a Serafín Echevarría, al capitán de máquinas, porque es el hombre de mayor edad, 55 años, y no sabe nadar. Y entonces sus hijas me contaban que fue una entrega muy, muy emocionante, porque fue una entrega a la vez que una despedida. ¿Pasaste frío? ¿Pasaste frío? Yo tenía gripe, una gripe buena, y se me quitó radicalmente. Caían granitos y bueno, el viento ya sabes, el viento era 160 kilómetros. Y olas de 10, 12 y 15, y algunas quizás habría de más. ¿Y recuerdas miedo? Yo miedo no tuve. Yo bajé abajo, antes de irse a pique, cogí una botella de coñac y repartí coñac por allí. Y la gente lloraba, yo animándolos a todos. Y daban chocolate con pan. Yo el COI le tenía armado, que no lo había soltado. Cogí chocolate y pan, me eché y unos tragos de coñac Terry. Y me eché al COI, allí lo comí, luego me levanté. Y luego, pues la gente se fue tirando a la mar porque bastante antes el comandante dio una charla y dijo a última hora, sálvese quien pueda. Entonces cada uno podía tirarse a la mar cuando quería. Entonces luego cuando ya estaba más avanzado, la gente se fue tirando a la mar y yo me pasé a proa, que donde tenía la balsa pequeña esa. Échate un poquito para adelante, Lolo, así. Ay, como estabas antes. No, así está bien, pero Bueno, es que no te eché. Tenía la balsa yo así y yo sentado allí solo y la gente se fue tirando a la mar y había un grupo que donde tú los tienes trazado es al revés. La balsa está, el grupo de la balsa aquí y los que se tiraban sin balsa. Llevamos 10 años aquí. discutiendo. Porque yo quiero contar lo que pone el comandante en el informe, bueno. pero es que me atrevo a decir que probablemente él tenga razón. Así que lo que él diga es lo que va a misa. La corriente iba en contra del viento. Era un levante y la corriente iba hacia eso. Entonces, el barco, como era grande y estaba casi entero debajo del agua, no la arrastraba tan fácil. Sin embargo, la gente que se tiraba a la mar las llevaba muy rápido y por eso se destacó el grupo ese. Y luego, como cuando yo tiré la balsa, la gente que lo vio enseguida, pues vinieron todos para acá. Sí, durante las 20 horas tú realmente eras el repostero, tú tenías que estar con oficiales, llevando, trayendo, pero realmente estás incluso en calderas. O sea, ¿qué hiciste? Yo Esas 20 horas estás en todas las partes del barco. Primero estuve sacando la escoria, que había una manivela con un rodillo y un cubo de 50 kilos así, pues metiendo la escoria abajo y yo lo estuve tirando a la mar. Y después bajé a Calderas, bajamos el de Santander y los amigos a ayudar. Entonces, como el agua entraba por las calderas, que había llevado la tapa de la cubierta, y por ahí se metía, que por eso se esqueló el barco. Porque si es una vía de agua por la bocina, el barco no se tumba. Se aguanta derecho y va entrando el agua y se va a pique de popa. Pero como el agua entraba por las calderas, es igual que poner unos cubos de agua a un costado para que se venza el barco. Y ¿tú cuando ves? Sí, perdón, sigue, perdón. Cuando sacábamos, metíamos la pala para sacar carbón, salía agua, porque estaba el agua llenándose, estaba de las calderas. Entonces cogimos la de proa, que era la de reserva, para casos de esos, y saltamos la seguridad. La seguridad es, si tiene 20 kilos normal de presión, si metes 21 kilos, sale el vapor en la válvula que tiene arriba.
Y el hierro que y utilizabais se parte. la barra de hierro las doblamos, La dobláis. porque como le metíamos entre la escoria y no podía sacarlo, pues se calentaba y las doblábamos unas barras así, las doblamos. Y entonces eso fue cuando el comandante aprovechó a meter el barco para el estrecho. Cuando levantamos otra presión y navegó un poco. Escucha, Lolo, por ir terminando. Tú cuando estás en la mar y ves el buque, el Podestá, te sales ya de la balsa y sales nadando hacia el barco. Al poco rato. ¿Tenías fuerzas? ¿No estabas Sí, agotado? no, ni estaba nervioso ni nada. Yo cuando llegué al barco iba en lastre y entonces las escalas de gato, cuando el barco hace los balances, la escala hace esto. Yo tenía el cuerpo negro y los brazos como está negro. Porque cuando llegué al barco estaba unos balances de viento. Entonces yo esperé a la callada, que se llama cuando el barco se queda un poco más quieto. Y cuando cogí el barco con la callada, me agarré a la escalera, subí y a mitad del barco otra vez vino los balances, yo me trinqué allí y me azotaba, hacía esto, te azotaba contra el costado y fue cuando me puso el cuerpo negro. Luego cuando hice la callada del barco otra vez subí, me agarré arriba y me metieron. Ahora te voy a poner en un compromiso, porque esto no sale aquí, ¿eh? Pero creo recordar que me contaste una vez que estás en el Podestá, te sigues buscando la vida. ¿Qué haces en el Podestá, en ese barco italiano? Pues yo me tiré a la mar, yo quité el reloj, le tiré la taquilla, quité todo, la ropa. No me dejé más que el pantalón de deporte. Me puse el chaleco y me lo amarré por entre las piernas y el cuello para no perderle. Y cuando llegué arriba, desnudo, fuimos a buscar el calor a las máquinas. O sea, Allí, en las las calderas del Podestá hay buscando el calor. Allí entramos un poco de calor. Entonces, cuando eso yo tenía frío, porque venía desnudo, cogí y nos cogieron los nombres y apellidos a todos. Que por eso tu padre y tu madre cuando llegaron al barco me vieron y me abrazaron los dos y me dice, ya miro que estás en la lista. Dice, bicho malo nunca muere. Es que mi padre estaba de capitán de corbeta en Tarifa, entonces le avisaron para el rescate porque conocía, el rescate no pudo hacer nada, pero es verdad que llegó en el barco en el Punta Europa, que se abarló al Podestá y ahí llevaban ropa y comida para todos ellos. Yo, perdona que te lo diga aquí una vez más, es que no veo a mi madre subida ahí ese día. Subió allí. Bueno, vale. Bueno, perdona. Bicho malo nunca muere, te dijo mi padre. Entonces yo como tenía cuando eso frío, estaba temblando, me busqué un camarote. Fui recorriendo el barco y abrí a la puerta un camarote. Y entré, cogí 2 o 3 mantas que había allí, me tapé y cuando salí estábamos ya cerca del peñón. Porque antes de ir al camarote ya nos dieron una ropa. Miento, después de salir del camarote nos dieron la ropa, que nos la trajeron al peñón. Sigues saliendo a la mar, eso Sí. es verdad, no mentimos. Sí. Esta mañana hemos pasado mañana también voy tenemos que arreglar el bote, que tenemos una vía de agua. Una vía de agua en la zona de proa. Y pasado mañana la voy a arreglar y pasado mañana empezaré la costera. Yo creo que si el último aplauso se lo damos a Lolo, creo que es merecido, ¿no? Bueno, yo de nuevo agradeceros especialmente a Ignacio conferenciante la conferencia. Yo la vi hace unos años en Cartagena y siempre no para de emocionarme cada vez que la das. Siempre cuentas alguna cosa nueva que no habías contado en la anterior. La Armada ha tenido 3 barcos con nombre Guadalete, uno anterior a este, el Guadalete que naufragó, y un posterior también dragaminas de madera en este caso, que estuvo en servicio muchos años, hasta el año 2000 o 2006, no recuerdo muy bien. Y me imagino, aunque no lo has contado, que todo esto generó una investigación para determinar las causas de hundimiento, si se actuó correctamente, negligencias, tal. Desde luego hoy en día se hace.
Desgraciadamente, hace 4 años tuvimos un incidente con un cazaminas Sí, con el Turia. y hubo que hacerlo con el Turia, que en enero volverá a navegar. Con el Guadalete se hizo. La versión oficial es la mala calidad del carbón, pero seguramente seguiremos sin saber cosas que se desprenden de la investigación, porque en el incendio de los archivos de San Fernando se perdió ese expediente. Entonces no sabemos más que lo que nos... Yo lo único que te digo es que el barco se hundió porque tenía 3, creo que eran, unas tapas como hay en la carretera, de esas chapas, Alcantarillas. que eran en forma de un huevo, así de grandes. Y el día antes de hacer carbón, que 20 días antes la habíamos carbón, entonces quitaron las chapas. Y por cierto que me acuerdo que les pusieron por bajo con unas juntas. Y tenían un amarre, como una palanca. Y algunas de ellas no las amarraron. Y cuando les cogió el temporal, como la popa del barco no estaba cerrada, estaba abierta, entraban los golpes de mar y seguramente que alguna tapa, seguro digo yo, la arrancó. Y por eso ahí fue entrando el agua y por eso se fue el barco escorando. Claro. ¿Eh? Y metías la pala en la carbonera para sacar carbón y salía agua, estaban llenas. Y por eso esas. Y yo tuve un rato que bajé por el costado y me puse en la quilla de balance. Ya sabe lo que es, ¿no? Sí. Una chapa lleva por el pantoque así, y así como un pollo estaba allí. Luego ya embarqué a bordo y como yo sabía la balsa, yo no la olvidé. Y ahora dices que está en Italia. Tu balsa está en Italia, en la Pues Spezia. yo salvé a la balsa, porque si yo no suelto la balsa, al hundirse el barco, esa revienta con la presión. Y luego la balsa nos salvó a nosotros. Bueno, Lolo, que nos tienes que invitar a una cerveza. Has dicho Lo que que haga todo el falta, que lo que quiera, haga falta. que nos va a invitar a una cerveza.